Seguimos acá en la radio, Efecto Positivo, señoras y señores, damas y caballeros. Bueno, seguimos acá en la tercera jornada con el pastor Walter. No me sale el apellido. Decime. Gunzelman. No me va a salir así nomás. Gunzelman. Bueno, estamos acá. Recién terminó la prédica. Maravillosa prédica. La verdad que la unción del Espíritu Santo se mueve en toda la iglesia y es algo maravilloso. Estamos todos conmovidos. Y esto es así, esto es radio, es todo muy rápido. Digamos, el pastor terminó de orar ahí, no tomó ni café, saludó, lo agarramos del brazo y lo trajimos por la escalera acá a la radio. Hicimos un mini secuestro. Le pido perdón al Señor Jesús por toda esta, pero tenemos acá al pastor y no queríamos perdernos. Así que, ¿cómo estás, Walter? Disculpa todo esto tan rápido que fue, ¿no? No, para nada. Y sí, fue así, fue un semisecuestro. Pero bueno, muy contento, un ambiente de hambre, un ambiente de querer aprender más, un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve con mucha libertad, así que me imagino lo que habrán sido estos días. Y bueno, a mí me tocó venir hoy y cuando uno viene a predicar y ve esta amplitud en el Espíritu, este hambre, siempre el Espíritu se mueve con esa fuerza y deja los resultados que seguramente se vieron en el culto y los que se van a seguir viendo en cada vida. Amén, amén. Es maravilloso escucharte, ¿no? Y ver cómo proyectás lo que Dios tiene para la gente, ¿no? A veces yo por lo menos soy un simple creyente y me pongo ahí y digo, ¿cómo me llega la palabra de Dios? Maravilloso. Vos cuando venías para acá, ¿lo que tenías programado es lo que salió o el Espíritu Santo obró en otra forma en el día de hoy? No, siempre. Uno tiene que estar preparado para esa espontaneidad en el Espíritu. Creo que cuando uno va a ministrar es como cuando tenés el tanque en tu casa, en tu departamento lleno de agua. Vos abrís la canilla y sale agua. Claro. Ahora si vos lo tenés casi vacío, no lo llenaste, empieza como en algún momento a gotear. Claro. Creo que es un desafío para todos los que nos toca ministrar, tener el tanque de agua siempre lleno. Y cuando abrís la canilla, sale, ¿no? Uno tiene un bosquejo, tiene una idea, dentro del parámetro que me pidió el pastor Enrique, pero no, hoy fue mucho de espontáneo y creo que eso es lo lindo y eso es lo bueno de parte de Dios. Justo hablando de Enrique, mira, el viernes hablábamos que todos los oradores que venían son amigos de Enrique. A Enrique ya le decimos que tiene 1 millón de amigos, ¿no? Sí. Él ya es, es como Roberto Carlos. Tiene contacto que no sabemos dónde sale. Claro, exactamente, es tremendo. ¿Dónde lo conociste? Contanos. Enrique, bueno, no me acuerdo bien dónde fue el primer momento que lo vi, pero apenas nos contactamos, se crea esa amistad que, bueno, es una personalidad como ustedes dicen, para tener 1 millón de amigos que tiene el pastor, pero más allá de una amistad que lleve tiempo de construir no solo con él, sino con la esposa, igual que con las mías, en esos momentos de charla y de mate que tuvimos, pudimos ver una coincidencia en el ministerio, en la manera de ver el Evangelio, en la manera de encarar los desafíos y los planes que Dios tiene, y bueno, esa amistad nos permite relacionarnos y tener estos contactos que son de mucha bendición. Ahí en el Marcos capítulo 2 vemos a un paralítico que Jesús lo sana. En Juan capítulo 5 o 6, no 5, vemos a otro paralítico en el estanque de Betesda que Jesús lo sana. Pero aunque los dos recibieron milagros, el de Marcos 2 tiene una gran diferencia con el de Juan 5, y es que el de Juan capítulo 2, cuando no puede ir a Jesús, tiene 4 amigos que lo llevan. Por la ventana no, por la puerta no, abren el techo. Pero el de Juan capítulo 5, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?, lo primero que le dice es, no tengo quien me meta, claro, cuando el agua se agita. Qué bueno es tener alguien que cuando el agua se agite, te meta. Claro. Cuando necesites, te busque y te lleve a Jesús. Y cuando vos digas, ¿está lloviendo? ¿Qué está lloviendo? Yo te paso, te busco y te traigo. Vamos a la iglesia. Cuando digas, estoy bajoneado, me parece que abandono, tengas ahí esos amigos de Marcos capítulo 2 que te pasan a buscar. Y haya obstáculos que lo van a ver, no van a detenerse hasta que te lleven delante de Jesús. Y Jesús dijo, al ver la fe de ellos,
tus pecados te son perdonados, pero después recibe la sanidad. Creo que ese vínculo entre pastores también es muy necesario, y yo doy gracias a Dios por la amistad de Enrique y su esposa con los pastores, porque, bueno, en verdad va a ser muy bueno siempre tener esas relaciones. Qué bueno, te hago una pregunta porque por ahí hay mucha gente que está escuchando la radio y no está al tanto de quién sos, de las actividades o en qué círculo te estás moviendo, ¿no? Contanos un poquito cómo sería eso. Bueno, somos pastores con mi esposa desde hace 23 años, tengo 46, así que mitad y mitad. Justo en la mitad estoy. Tenemos el ministerio llamado Respuesta de Fe. Nuestra iglesia central está en Martín Coronados, y tenemos una iglesia allí en Santiago del Estero, se llama Quimilí. Hay una iglesia Respuesta de Fe, tenemos una iglesia hija, son todas iglesias hijas, aunque también trabajamos con iglesias amigas, en el mismo propósito, pero la otra iglesia hija está en Padua. Ahí está Sergio y María José. Tenemos en Bellavista a Nico y Ceci. En Derqui, presidente de Derqui Pilar, allí está Goyi Claudia, una iglesia que tenemos. José Alonso Suárez. También tenemos ahí una iglesia Respuesta de Fe. Y después 2 iglesias amigas, muy amigos, que estamos en Ramos Mejías y en Mateu, para el lado de Interesante. Pilar. Sí, estamos trabajando juntos. ¿Qué sentís que Jesús, qué legado sentís que Jesús te dejó y qué tenés que hacer? ¿Cuál es lo que te mueve más en el corazón para la gente? Mirá, el legado seguramente lo recibo de quien es mi pastor y que ya partió con el Señor, porque él fue un hombre que abrió iglesias. Donde él iba, abría iglesias, y no solo creo que lo importante es abrir iglesias, sino dejar hijos espirituales. Y en cada una de ellas, con ladrillo y con un matrimonio encargado, es lo que él se dedicó a hacer. Directamente unas 33, y esas 33 tuvieron a su vez, se calcula unas 110 iglesias para la unión de la asamblea. Wow. Así que creo que eso es un legado. Amén. Creo que es como el ADN, ¿no? Que vos recibís. Allí en Derqui es muy curioso, porque cuando él tenía la iglesia en Colegial, de Capital Federal, había un asentamiento, y para esa época hicieron ese asentamiento, lo distribuyeron y lo llevaron a Presidente de Derqui. Sí. Muchos hermanos que se congregaban en Colegiales fueron destinados, que le dieron un terreno y que se construya la casa en Derqui. Ajá. Y el pastor, ¿qué hizo? Atrás de su oveja. Claro. Pero como mi suegro siempre fue un hombre empresario de la construcción, cuando llegó les enseñó, porque la gente no sabía a construir las casas, ¿no? De ladrillo. Entonces él le enseñó a muchos el oficio de albañil, plomero y todo lo que había que hacer en la casa. Y la iglesia tenía ese cántico espontáneo que decía: tenemos un pastor que es una maravilla, nos predica la palabra y nos construye la casilla. Ah, buenísimo, qué bien, qué bien. Es algo práctico también llevado a la vida todo el tiempo, ¿no? Sí. Digamos, a Jesús lo tenemos que llevar a la vida todo el tiempo. Si yo te tengo que decir, este es un congreso que se llama Rendidos. Si yo te digo un resumen, ¿qué es rendirse? Como vos decías, como estabas explicando, ¿qué es rendirse a Cristo? Obedecer. Cuando la palabra rendirse implica de que hubo una resistencia previa. Entonces muchas veces hay áreas en nuestras vidas, no solo desde el día que nos convertimos, sino a lo largo de este trayecto y caminar que tenemos en Cristo, van a haber áreas donde va a ser una entrega total, pero hay otras que va a haber que rendirlas. Las que son entregas no hubo resistencia. Okay. Y en las que yo me tengo que rendir es porque me va a costar. Y creo que esas son las que más valen. El rendirse. El rendirse es obedecer, el rendirse es entregarle todo. Y en el área donde yo estoy rendido tengo victorias en el Señor. En las áreas donde no tengo victorias en el Señor, tendría que chequearme si no las tengo que rendir a Él. Qué bueno, porque en un momento yo te escuchaba ahí que decías algo de como lo que te trae conflicto. Y me quedé pensando, ¿no? Lo que te trae conflicto, ahí es donde tenés que pensar y rendirte, ¿no? Y digo, bueno, qué maravilloso, porque muchas veces le queremos buscar una vuelta que no es, y la verdad que lo primero que hay que hacer es arrepentirse y rendirse ante Cristo, y Él va a orar en eso, y Él te va a mostrar, ¿no? Sí, siempre va a ser de esa manera, ¿no? El rendirse a Él, bueno, vos decís, te va a mostrar. Uh-huh. En mi experiencia a veces no te muestra nada. A veces no te muestra. Ah, qué bueno escuchar eso, porque muchas veces escuchaste eso o lo sentí, y es buenísimo escucharlo así de vos decir, claro, porque a veces no te muestra. Y no, a veces tenés que, el rendirse implica
seguir, aunque no lo vea, no lo entienda, pero donde me dejó el razonamiento, empieza a caminar por fe. Hasta aquí lo acompaño porque, bueno, tiene lógica. A veces, entre comillas, le encontramos alguna lógica. Pero después no va a haber lógicas. Y igual lo voy a tener que seguir a él, caminar a él. Creo que, y como dice ahí Hebreos 11:3, que después por la fe entendemos. Habrá áreas en nuestras vidas que la vamos a entender después. ¿Por qué pasa eso? No lo entendés ahora. ¿Por qué estoy viviendo esto? No lo entendés ahora. Pero camina en fe. Y cuando llegue el momento vas a decir, ahora entiendo. Claro, es un poco también cuando uno viene caminando y se da la cabeza contra la pared y después seguís caminando y está la misma pared hasta que decís, no, pará, esta no es el camino, Es el camino. por acá no va la cosa. Entonces ahí es donde sí el Señor te muestra el camino y bueno, y ahí empezamos a caminar. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Tiene que ver entonces, sí, obviamente son las claves, la obediencia. Sí, el rendirse es la clave, es la obediencia. El obedecer cuando Dios nos muestra el camino y en parte ahí va a estar la victoria o la derrota para aquel que se rinde. El que se rinde va a tener victoria. Victoria significa que le va a salir todo como Él quiere. Sí. Victoria es porque estoy en el centro de la voluntad de Dios o pretendo estarlo. En este camino que Dios te puso, no sé si decir que Dios te puso y vos elegiste, atravesaste desiertos complicados, contame si podés algo de eso. No, yo no quería ser pastor ni a palos. No. Directamente. Claro, porque yo desde que me convertí allá en Chipoleti, en Río Negro, Sí. yo soy toda mi vida hasta que vine a la Facultad de Buenos Aires, en la chacra de productores de peri y manzana, del Valle de Río Negro, estuve siempre al lado del pastor, ayudándolo. Siempre fui el que estaba al lado. Así que sabía de sus penas, de sus virtudes, sabía también de las luchas que tenía, y yo para dentro de mí decía, no voy a ser pastor ni a palo. Así que mi plan siempre fue venir a Buenos Aires y estudiar bioquímica. Estando en el segundo año de la carrera en la UBA, Dios me llama, y obviamente que le dije que no. Me acuerdo de ese culto, creo que siempre hay un momento, ¿no? Nunca me había caído para adelante, no sé, como derrotado, rendido. Sí, rendido. Y siento que la voz de Dios me dice, quiero que me entregues tu carrera. Y yo le dije, no, ni a palo. Siento que una vez más me dice, no fue una voz audible, pero sí al corazón, Sí. me vuelve a decir, quiero que me des tu carrera. Yo le dije que no. Y a la tercera vez me dice, quiero que me des toda tu vida. Bueno, Wow. y ahí sentí el quebranto. Y bueno, y ahí es cuando Dios me llama, y qué importante es tener siempre una palabra, ¿no? Dios me marcó con 1 de Samuel, capítulo 2, verso 8, en el Cántico de Ana, que dice que Dios levanta del muladar menesteroso, lo hace sentar en lugares de príncipe para heredar un sitio de honor. Así que bueno, yo tomé esa palabra que Él me hacía, porque yo no podía hacerlo. Y bueno, estando ahí, se acontecieron, no fue en el momento, pero Dios empieza como a encaminar, empieza como a empezar a ponerte señales claras en el camino, ¿no? Y las señales vos le haces caso o no le haces caso. Si dice, va en una esquina, a la izquierda es para Ballester y a la derecha es para José Alonso Suárez, bueno, vos decidí qué haces con la señal, pero la señal está ahí. Claro. Y no, me fue dando señales, y en una, yo le llamo, tengo dicho ahí del campo, cuando el Señor te pone en un aprieto y no me quedaba otra que llegar el momento de decirle un rotundo no, Claro. o decirle un rotundo sí. Así que mi pastor viajó en esa época a un avivamiento con Benihim a Estados Unidos, fue como 40 días, y había un pequeño grupo de oración en Ciudad Jardín. Y le dijo a Carmen, ya había rumores, algunas hermanas se habían levantado, de que Dios levantaba una iglesia, una palabra profética. Entonces mi pastor le dice, ni se te ocurra abrirme una iglesia, porque él se iba como 40 días. Y obediente a la pastora, no le hizo caso. Lo primero que hizo fue alquilar un salón y a empezar a tener reuniones. Claro. Y cuando llegó el pastor, claro, yo había firmado, le había ayudado a firmar, la llevé a la escribanía y a la inmobiliaria a firmar el contrato. Y el pastor me dice, bueno, yo me congregaba en otra iglesia, en la iglesia Alberto Di Luca, en Liniers. Y me dice, bueno, yo no tengo un obrero,
para poner ahí en la iglesia, así que te vas vos para allá. Wow. Así que estaba, cuando me quise dar cuenta, estaba con una Biblia y predicando el Evangelio, y ahí nació Respuesta de Fe, en esas circunstancias. Wow, Qué increíble, bueno. ¿no? Increíble, porque es una responsabilidad, te fue dada una responsabilidad muy importante, ¿no? Me la tiraron por la cabeza. Toma. No la querías Sí, recibir. olvídate. No, y bueno, y un poco, pero creo que el Señor hace esas cosas, ¿no? Sí. El Señor hace esas cosas. Fui a hablar con mi pastor, que era el que me tenía que enviar, porque el que me habló era mi suegro. Entonces voy a hablar con Alberto Di Luca y me dice, me abraza, me acuerdo el pastor, y me dice, yo sabía, querido, que Dios te llamaba y que me ibas a ir. Así que me dio un abrazo apostólico, una bendición, y me soltó, y bueno, hasta el día de hoy, un pastorazo. Wow, Qué bueno. increíble. Yo te quería preguntar y comentarle a la gente, hace poquito tuvimos el Revolucionados por Jesús, un encuentro hermoso, donde estuvo tu hijo. Sí. Y te quería preguntar por él, no tuvimos la oportunidad de poder hablar con él acá en la radio, pero bueno. Estuvo en la radio. Sí, estuvo. ¿Estuvo? Sí, estuvo. Ah, me lo perdí yo, perdón, mala mía. Me lo perdí yo. Pero qué bueno que estuvo, qué lindo que estuvo todo eso. Vos pudiste seguirlo, pudiste verlo, podés verlo. Lo escuché en la radio, no lo vi, pero escuché la entrevista que le hicieron, ahí muy amena. Y bueno, no qué sé yo, mi hijo, no puedo ser imparcial. Perdón, no puedo ser parcial. O sea, no, un babero con mi hijo, muy contento. Perfecto. Sí. Tenemos ahí un saludito para el pastor, a ver. Sí, va a salir al audio, va a salir en este momento un saludo. Lo están programando ahí en el estudio. ¿Qué tal? Bueno, un saludo enorme, un saludo para toda la radio, especialmente para el pastor Walter. Hoy estuve escuchando la prédica y me pareció muy interesante y me resultó de bendición. Bueno, un saludo grande para todos y bueno, sigan adelante con la radio. Un abrazo grande. Muy bueno, algunos de nuestros oyentes que estaban... Que estuvo en la reunión. Estuvieron en la reunión, ¿eh? Qué bueno lo que Dios está haciendo y cómo está obrando. Que si tenemos gente que puede ser que no conozca a Dios, que no conozca a Cristo, que no sepa de Jesús, ¿qué le dirías? Si quiere encaminar para ese camino y no tiene ni idea. Que cuando uno tiene que... Llega un momento donde la vida no te da salida y probaste con todo, ¿por qué no probar con Jesús? Pero hay una frase que siempre me gusta hablar y es, creo que muchas personas creen que tienen que ser santos para venir a la iglesia. Y la verdad es que si no podés ser santo, vení como pecador, pero vení. Claro. Uno de los chicos que venía a la iglesia un tiempo y después dejó de venir, se cruzó con el pastor en la calle y le dice, che, no te veo en la iglesia, ¿qué te está pasando? Y este muchacho le levantó la remera y tenía un revólver en la cintura y le dijo, pastor, tengo unos asuntos que arreglar. Arreglo un par de cositas que tengo y usted me va a ver de vuelta en la iglesia. Entonces el pastor le contestó, querido, si vos podés arreglar tus asuntos con lo que tenés en la cintura, ¿para qué querés venir a la iglesia? Claro. Dejá lo que tenés y vení como sos. No venís como santo, vení como pecador. Pero vení. Claro. Él es el que te cambia la vida. Y la verdad es que Jesús es la solución para todas esas áreas donde uno no encuentra salida y no encuentra cómo salir adelante. Me gusta mucho Juan, el Apocalipsis, siempre los pastores con textos bíblicos, pero Juan se larga a llorar en una visión que él tiene del cielo, ¿no? En el capítulo 5 dice que había un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Ahí están escritos los nombres de aquellos que van a estar en el libro de la vida, ¿no? Están escritos. Y dice que no se halló ninguno que lo pudiera abrir. Y Juan se larga a llorar. Hay cosas que no le encontramos la salida y te agarra tristeza, te agarra depresión, caes en pozos depresivos, te da bronca. Y uno llora. No solo llora por tristeza. Yo no sé ustedes, pero yo también aprendí a llorar de bronca, de impotencia. Sí. Y Juan está llorando en el capítulo 5 del Apocalipsis. Y de repente vemos que viene un ángel, viene un anciano de días, dice, y lo toca y le dice, Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y el libro abrirá. Claro,
cuando uno no viene a la iglesia, como dijiste vos, y está escuchando, tiene que hacerse esta pregunta. Si yo no encuentro la salida y eso me hace llorar, de bronca o de amargura o de tristeza, tengo que saber que alguien venció. Y se llama Jesús, y el desafío y la invitación es: vení a Jesús. No podés venir como pecador, no podés venir como un santo. No, que voy a la iglesia si soy un desastre. Bueno, vení como pecador, pero vení. Qué bueno, la verdad, yo pienso que esta palabra alienta a muchísimas personas que tienen un montón de cosas en la cabeza que obviamente que no conocen a Cristo, ¿no? Y se hacen un montón de preguntas y acá el pastor te dice: vení, vos vení, en el estado que estés, vení y buscalo a Cristo, que esa va a ser la solución. Y el mismo Dios te va a tocar el corazón y te va a decir qué hacer, ¿no? Siempre, Él va a encontrar la salida, y esa va a ser la palabra de esperanza que tenemos. Amén. Yo me olvido a veces que estoy en radio, ¿no? Y no te veo por el reflejo, veo algo. Y me puedo estar horas acá hablando y me lo llevo a casa, ¿eh? Sí. Pero no sé, ustedes díganme cómo viene la mano. Está arrancando. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. La verdad que es un gustazo. Ahora te vamos a secuestrar. No, mentira. Te queremos quedar tranquilo porque me imagino que tu vida sigue y tenés que seguir haciendo un montón de actividades y cosas. Te agradecemos tu presencia, la palabra, y sabemos que mucha gente que no conoce a Cristo seguramente le llegó esto y va a conocer a Cristo, que eso es lo importante. Gracias, Walter. No, gracias a ustedes, chicos. Y claro, para aquel que está escuchando y que se apartó, hay mucha gente apartada. Sí. Y quiero reemplazar el escuchar por el estar. Mi consejo es: qué bueno que estés escuchando, porque es el paso previo para que vengas. Volvé a Cristo. Amén. Volvé a los pies del Señor. Amén. Saludos, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, seguimos conectados entonces con el Congreso. Enseguida vamos a estar escuchando también la prédica del pastor. Seguimos entonces.